Amados hermanos, amada iglesia, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. También para dar gracias una vez más a nuestro Creador por permitirnos venir a congregarnos por este medio y para ser bendecidos con su mensaje, con su palabra. Vamos a orar, amados hermanos, antes de empezar esta predicación de la palabra. Padre mío, Padre amado, Dios Todopoderoso, invocamos el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo para darte las gracias una vez más, Señor, por este tiempo que pones en nuestras agendas de vida, para venir a escuchar tu palabra, nutrirnos de ella, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra baje con sencillez, con humildad, pero también baje, Señor, con poder, para calar en lo más profundo de nuestros corazones y seguir transformándonos, Señor, conforme a tu soberana voluntad. Amado Padre, amado Dios, síguenos, Señor, fortaleciéndonos, síguenos, Señor, dando tu sabiduría y nutriéndonos de ella, Señor. Te alabamos, te bendecimos y así oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amados hermanos, para el día de hoy, para el mensaje del día de hoy, tuve a bien tomar una porción de la palabra y en base a ella hacer una reflexión del pecado de idolatría. Para ello tomé el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a darle lectura 17 del 16 al 25. Dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es que hay quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amados hermanos, hecho la lectura, nosotros podemos ver cómo Pablo se enfrentaba a una comunidad de intelectuales, de filósofos, para dar un mensaje del evangelio, para dar un mensaje de la buena nueva. Todo el interés de los filósofos atenienses estaba en el querer conocer más. Ciertamente ellos se interrogaban ahí: ¿qué querrá decir este palabrero? Y esa misma curiosidad les llevaba a poner atención. Pablo, dada la sabiduría que le daba el Espíritu de Dios, aprovechó el escenario y las circunstancias
para caminar por esos pasajes y ver en cada uno de ellos un altar levantado a diferentes dioses. Y caminando por ahí vio en el último un altar hecho al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer a quien es a Él que yo anuncio. De modo que Pablo, aprovechando ese escenario, ya estaba impactando de sobremanera a los sentidos y a los ojos de los filósofos, de los atenienses. Ahí había, pues, hablaban de los epicúreos y hablaban de los estoicos, corrientes filosóficas que cada uno tenía una postura diversa frente a la vida, que tenía una concepción diversa en cuanto a cómo llevar nuestras vidas, ¿no? Sabemos que los estoicos se caracterizaban por su materialismo y consideraban que las pasiones y miedos y deseos y el placer eran irracionales, por lo cual procuraban evitarlos y vivir la vida en completa apatía hacia estos deseos. Los epicúreos, el principio básico de su filosofía era el placer, que conducía a la felicidad, y el escenario donde se desarrolló este discurso fue en el Areópago de Atenas. Amados hermanos, esta comunidad de atenienses, de griegos, lo único que les interesaba era el conocer más. Eran filósofos, tenían mucho amor al conocimiento, pero Pablo ayudó a esas circunstancias para dejarles este mensaje y mostrarles al verdadero Dios, ¿no? Que se trataba al Creador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Es en estas circunstancias que Pablo empieza a hablar del Evangelio y empieza a decirles en el primer versículo del 16, por ejemplo, Pablo se encontraba en Atenas mientras esperaba a Timoteo y Silas, quienes eran compañeros de milicia de Pablo, y su espíritu se enardecía, se indignó al ver tanta idolatría. Cabe señalar que Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Que era una secta religiosa de los judíos, ¿no? Practicante de la ley. De modo que en este escenario Pablo les hace llegar este mensaje específicamente a un pueblo idólatra, eminentemente idólatra. Amados hermanos, si no conocemos de Cristo, nuestra naturaleza siempre va a ser pecaminosa y siempre nos va a llevar a algo que adorar, a algo que capture nuestra mente, nuestro pensamiento, y en este caso a ellos le capturaba el conocimiento, el amor al conocimiento. Si nadie nos predica el Evangelio, ¿cómo vamos a conocer al verdadero Dios, el verdadero camino? Por lo tanto, Pablo en este medio los muestra a ellos. Podemos ver de que la idolatría que ellos tenían, amados hermanos, era por el mismo amor al conocimiento. Y la idolatría, lo vamos a definir, es todo aquello que captura nuestra mente, nuestro pensamiento y todos nuestros afectos más que a Dios. Hoy en día, amados hermanos, podemos estar pasando un tiempo también de confusión, ¿por qué no decir? Porque no tenemos el mensaje del Evangelio. Nos falta activarnos como heraldos de la palabra, como predicadores de la palabra, aprovechar todo escenario para dar a conocer el mensaje del Evangelio y que la gente pueda entender este mensaje, porque si nosotros no tenemos ese valor, ese coraje de pararnos en los escenarios y predicar del Evangelio de Dios, de que ese es el único camino de la verdad y la vida, es el único camino de salvación, pienso de que los tiempos se van a ir dilatando y prolongando y no va a haber
mayor oportunidad para la humanidad de conocer del Evangelio. Necesitamos, amados hermanos, tener ese valor de Pablo para pararnos en las plazas, en los escenarios para hablar de Dios. Ya nuestra doctrina wesleyana, nuestro mensaje wesleyano, vemos en él que nos da el ejemplo, ¿no?, de predicar el Evangelio por las calles. Juan Wesley en una oportunidad quiso predicar en una parroquia, pero el cura de aquella oportunidad le niega el espacio. ¿Y qué dice Juan Wesley? Dice: no te preocupes, porque mi parroquia es el mundo. De modo que no solamente Pablo ya estaba predicando el Evangelio por calles y escenarios diversos, y aún difíciles porque había mucho intelectual en ese escenario. También hay siervos como Juan Wesley que quieren animarnos a cada uno de nosotros a que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. La gente está cayendo en idolatría, amados hermanos, porque no conoce el mensaje, porque no conoce el Evangelio. Debemos enseñarles cuál es el verdadero camino. Nosotros debemos mostrarles el carácter de Cristo. Debemos mostrarles la esperanza de vida, la sabiduría que hay en su legado para conducir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y solamente una vida conducida bajo el imperio de la palabra de Dios será una vida de bendición, será una vida abundante. Amados hermanos, para ir terminando este mensaje con respecto a la idolatría, nosotros podemos ser idólatras sin darnos cuenta. Muchas veces las actividades diarias de la vida nos va capturando todos nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros pensamientos y nuestro corazón más que a Dios. Puede ser nuestro propio trabajo, puede ser nuestras propias actividades diarias, y sin darnos cuenta vamos relegando a nuestro Creador, a Cristo, en un segundo plano. Nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, que hemos hecho nuestra confesión por Él, debemos priorizar su presencia, su relación diaria con Él, antes que todas las cosas, ¿no? De modo que nuestra vida siempre debe estar consagrada a Cristo, a su palabra, y solamente el conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra, nos librará de todo pecado de idolatría. Tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas y dejar este mensaje y dejar este verso que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es uno de los primeros mandamientos que Él te manda. Y el segundo dice, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, eso es nuestra doctrina. Nosotros tenemos que priorizar a Dios en todas las diversas actividades. Hagamos lo que hagamos, siempre tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Lo que tengamos que hacer, de hecho o de palabra, que el prisma, que ese lente, sea nuestro Señor Jesucristo. Antes de tomar cualquier decisión, primero pensemos honrar, si con tal o cual acción vamos a honrar o deshonrar a Dios. Primero tenemos que discernir para siempre tener a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. Gracias, amados hermanos. Doy término a este mensaje breve y que sigamos perseverando en Cristo Jesús. Gracias. Que Dios me lo bendiga.